Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar con la iluminación artificial, es decir, todo lo que tiene que ver con focos, lámparas luminarias y la cantidad de luz que emiten, que si bien vamos a preferir tener iluminación natural la mayoría del tiempo, no nos podemos deshacer de la iluminación artificial. A lo mejor de elementos de confort térmico como el aire acondicionado sí nos podríamos deshacer de ellos, pero la iluminación, como en la noche no hay luz natural, necesitamos forzosamente la iluminación artificial. Pero pues es importante diseñarla bien y diseñarla de manera eficiente para que consuma la menor cantidad de energía posible. Y también el entender cómo funciona la iluminación artificial nos va a facilitar el entender la iluminación natural, que es más complicada, bastante más complicada que la iluminación artificial. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, lo primero de la iluminación artificial es ver con qué estamos iluminando, qué tecnología vamos a utilizar. Y esas tecnologías han ido evolucionando desde los últimos, a lo largo del último siglo, ¿no? Desde el foco original de Edison hasta la iluminación LED, tienen diferentes características que vamos a ver ahorita brevemente. Hay, lo más importante va a ser la eficacia. Es decir, para diferentes tipos de iluminación que consuman la misma energía eléctrica, por ejemplo, 100 watts de potencia eléctrica, la cantidad de lúmenes, es decir, el flujo luminoso que pueden estar emitiendo puede ser muy diferente. Uh-huh. Porque tiene que ver con qué tanto de esa energía eléctrica se convierte en luz. Uh-huh. Entonces vamos a querer buscar las luces más eficaces para aprovechar la mayor cantidad de esa energía eléctrica y que por la misma energía consumida iluminemos más. Y sobre todo lo que va a pasar es que una parte de esa energía eléctrica se va a convertir en luz, pero la gran mayoría, en casi todos los casos, se va a convertir en calor. Entonces la electricidad se va como luz y como calor, que es lo mismo que pasa con sus celulares. Si usan su celular mucho tiempo, le demandan mucho, una parte de la energía eléctrica se va a convertir pues en la aplicación o en el software que están utilizando y otra parte en calor y van a sentir que se calienta el dispositivo. Entonces, por lo general, las luces menos eficaces, como el incandescente, casi la totalidad de la energía eléctrica que se utiliza se convierte en calor y por eso no es deseable esa tecnología, porque además de iluminar poco eficientemente, vamos a estar agregando una carga interna. Si ustedes recuerdan una carga eh, interna, son esos flujos de calor que se están generando dentro de la habitación que van a aumentar la temperatura. Entonces, si tenemos un clima caluroso y tenemos un foco incandescente, el aire acondicionado va a tener que trabajar todavía más para combatir o abatir ese calor que está generando el foco incandescente. Y conforme nos vamos yendo a tecnologías más eficientes como las fluorescentes o los LEDs, el porcentaje que se convierte en luz va aumentando, pero todavía sigue siendo la gran mayoría lo que se convierte en calor. Y cuando estudiamos cómo se comporta la iluminación natural, aquí es donde entra lo interesante, que la iluminación natural es la fuente de luz más eficaz que tenemos. Sí tiene calor, por eso cuando entra el sol por las ventanas nos calienta, pero la gran mayoría de esa energía que tiene la luz del sol es luz visible y es mucho menos el calor que tiene comparado con cualquier otra fuente artificial y por eso vamos a preferir la iluminación natural. Eh, e incluso si podemos poner ciertas películas especiales a nuestras ventanas para rechazar ese calor, podemos mejorar todavía ese porcentaje y eso lo vamos a hablar un poquito durante la siguiente clase. Hay muchos tipos, muchas tecnologías de iluminación. Nada, vamos a estudiar unas cuantas, no nos vamos a meter con tanto detalle, sobre todo porque muchas realmente se están volviendo ya obsoletas. Pero el por qué decantarse por uno o por otro tipo de tecnología de iluminación tiene que ver con la selección de múltiples criterios. Que aquí en esta gráfica, en esta tabla, nos está hablando del criterio de la eficacia, que ya vimos es cuántos lúmenes por watt me está dando, por watt de energía eléctrica.
Otro criterio va a ser qué tan bueno es el color, que va a tener que ver con ese Color Rendering Index, que nos decía qué tan bien distribuida estaba o qué tanto aparecían todos los colores en la fuente de luz. Y otro, que es el criterio económico y también el criterio sustentable, que es la vida útil. Entre más dure la lámpara, eh, pues mejor va a ser porque estoy generando menos desperdicios o menos residuos. Todavía hay otro criterio que no está poniendo aquí, que sería el costo, porque a lo mejor puedo tener una lámpara que tiene una vida útil muy larga, pero si tiene un costo demasiado elevado, a lo mejor no conviene tanto. Entonces, podemos ver que ciertos tipos tradicionales, como el foco incandescente, tienen excelente color porque emite como cuerpo negro, pero tienen una vida útil muy baja y además una eficacia malísima. Y que las tecnologías más recientes o las preferibles en la actualidad, como el LED, ya en la actualidad tienen de las eficacias más altas, ya tienen colores muy buenos, es decir, las eficacias bajas y colores más o menos, pues era cuando recién salieron los LED, pero ya en la actualidad tienen las eficacias más altas del mercado, tienen muy buenas características de color, no tan buenas, no llega al 100% como una incandescente, pero sigue teniendo muy bueno, y también tiene de las vidas útiles más largas del mercado. Antes eran bastante caros, hace 10 años, 15 años, y por eso no se utilizaban tanto, pero ha bajado tanto el precio ha bajado de manera exponencial y ha mejorado la eficacia y el color que pues ahora es la mejor tecnología en todos los rubros posibles. Entonces vamos a ver el primer tipo, que es el tipo tradicional, el foco incandescente, que pues es el foco de bulbo, el bulbo que tiene un filamento en medio. Y cuando vemos el filamento de manera con zoom, podemos ver que realmente es como una espiral y realmente son espirales de espirales. Y lo que se hace es pasar una corriente eléctrica por esto y como es una resistencia, se calienta, calienta hasta llegar hasta 3000 grados Kelvin, bueno, más bien hasta 3000 Kelvin, y empieza a emitir como cuerpo negro. Ujú. Entonces, como esto está muy caliente, también va a estar expidiendo calor, calor por convección, pero la gran mayoría del calor va a ser calor infrarrojo. Si ustedes ven, esto es el espectro visible y más atrás de esto está el infrarrojo. Entonces, la curva todavía sigue subiendo y tiene su pico en la parte infrarroja y va a bajar bastante después. Entonces, la gran mayoría de esa luz que se emita va a ser radiación electromagnética infrarroja. Entonces, por eso pierden la mayoría de lo que generan por calor. Aparte, tienen una vida útil muy baja, son muy frágiles, pueden durar meses y bueno, por eso o sea, es el tipo de iluminación original, pero en la actualidad en realidad ya son prácticamente obsoletos, ¿no? O sea, ya no hay que usar de ninguna manera, por ninguna razón, focos incandescentes. No tienen ninguna justificación para comprarlos. Y bueno, tenemos por lo general, tienen potencias de 50 a 100 watts. Es importante ese valor porque la mayoría de las nuevas fuentes de iluminación las comparamos contra un foco incandescente de cierta potencia, que es por lo general entre 50 y 100 watts. Y como es una curva suave de cuerpo negro, pues va a tener un Color Rendering Index excelente porque se va a encontrar justamente dentro de ese locus planckiano que vimos la clase pasada. Pero va a estar del lado cálido, es decir, la temperatura del color va a ser baja, y aunque me va a dar unos muy buenos colores, la mayoría de los colores van a ser amarillentos o anaranjados, porque es una luz muy cálida. El siguiente tipo que tenemos va a ser la lámpara fluorescente. Vamos a ver aquí la imagen. Las lámparas fluorescentes, que pueden ser como esta larga que vemos en las oficinas o como estas que tenemos en las casas. Lo que tienen es, van a tener un cátodo y un ánodo que van a enviar electrones de un lado a otro del foco. Y lo que hay adentro es mercurio, que lo primero que pasa es que el mercurio se vaporiza, es decir, se pone en estado gaseoso, y el electrón va a pegarle al átomo de mercurio, se va a excitar el átomo de mercurio y va a empezar a emitir radiación electromagnética.
Pero esa radiación electromagnética es radiación ultravioleta, es decir, no la podemos ver y aparte va a dañar nuestra piel. Pero bueno, estos focos no son transparentes. Aquí en estos incandescentes la cubierta sí suele ser transparente, totalmente translúcida. Pero en estas suele ser lechosa o suele ser blanca. Porque lo que pasa es que la luz ultravioleta va a incidir sobre esa superficie, se va a absorber y se va a reemitir como luz visible. Y ya lo que sale del foco, ahora sí, es totalmente luz visible. Ahorran 70-80% contra un foco incandescente. Tienen potencias como entre 11 y 15 watts. Y esos 11 a 15 watts iluminan lo mismo que un foco incandescente de 50 a 100 watts. Entonces sí es mucho el ahorro de energía eléctrica. Pero el problema que tienen es que tienen mercurio adentro. Entonces realmente estos focos son, aunque no los solemos tomar en cuenta, pero son residuos peligrosos. Entonces cuando se rompe en nuestra casa un foco fluorescente, se está liberando el vapor de mercurio. Una vez, justamente en CU, en la entrada hacia diseño, eh, habían quitado uno de estos focos para oficina, tenían como 10, 20 y se estaban dedicando a aventarlos como si fueran lanzas contra la pared. Obviamente no sabían que se estaban respirando todo ese vapor de mercurio y que a largo plazo eso puede generar problemas de salud, ¿no? Entonces no se pueden, en teoría no se deberían disponer dentro de los residuos municipales, aunque en la práctica, cuando se nos funda un foco, la mayoría de la gente va y lo tira a, a la basura, porque no existen tampoco los medios donde nos permitan disponerlos correctamente. Hay muchos tipos y muchas entradas. Por ejemplo, los focos caseros suelen tener esta entrada que es lo que le llamamos el tornillo de Edison, que hay diferentes tamaños, diferentes grosores, pero hay uno estándar. Pero cuando son las lámparas fluorescentes largas, pues suelen tener como que dos piquitos o un piquito de diferente diámetro. Tienen diferentes diámetros. En la actualidad en las oficinas las que se suelen usar son las T8, pero también hay circulares, hay que tienen forma de U, entonces hay una gran diversidad de lámparas fluorescentes. Lo que hay que tomar en cuenta es que necesitan algo que se llama una balasta, que es este elemento, que lo que hace es lograr esa chispa inicial que va a vaporizar el mercurio y mantener un nivel de corriente adecuado para que se mantengan excitados los átomos de mercurio. Pero pueden generar ruido y también disminuyen la eficiencia, tienen un consumo de electricidad eh, asociado a ellas y pues también eso puede afectar la calidad de la energía eléctrica, ¿no? Entonces es un problema esas balastas que tienen. Y aún así, considerando la balasta, siguen siendo bastante más eficientes que las luces incandescentes. Y después lo que se hizo fue enrollar ese tubo largo, enrollarlo para poderlo que tuviera la misma forma o el mismo tamaño que un foco de bulbo incandescente y poderlo utilizar en la casa. Y son los que todavía se suelen utilizar bastante en las casas en México. Aunque, como vamos a ver ya realmente por los precios, lo ideal sería comprar exclusivamente focos LED. Como ya no es que ya no emiten como cuerpo negro, ya va a tener ciertos picos de emisión, pero aún así es más o menos homogénea la distribución, entonces la calidad del color, ese color rendering index, pues ya no es del 100, pero pues sí puede aproximarse más o menos al 90. También ya no puedo definir exactamente la temperatura del color, pero sí puedo hacer esa color colorated temperature, buscando las coordenadas en nuestro espacio de color y darle una temperatura de color asociadas. Suelen ser más frías las lámparas fluorescentes, es decir, suelen tener una temperatura de color bastante más alta que las focos incandescentes. Y como ven, este de la derecha tiene una temperatura de color más bajo que este porque tiene más colores rojos. Entonces, esta busca
emular más o menos la temperatura del color de los focos incandescentes, que nos suele parecer algo más agradable a la vista y es a lo que más estamos acostumbrados. Y bueno, eso nos va a llevar a los LEDs, que los LEDs ya han existiendo muchas décadas, más que en la época de nuestros papás o de nuestros, bueno, sí, incluso de nuestros abuelos, era el foquito rojo muy pequeño que existía, que existe, por ejemplo, en las televisiones o en los controles remotos. Nosotros que no somos ingenieros electrónicos, pues no utilizamos esos tableros para hacer conexiones de circuitos, pero si tenían amigos que tenían esas clases, pues habrán visto esos foquitos LED, ¿no? Que tenían dos patitas y se conectan. Así eran originalmente los LED, hasta que en el 94 un grupo de japoneses crearon un LED azul y de muy alta intensidad, de una intensidad comparable a un foco convencional. Y ha sido tan importante ese desarrollo que en 2014 ganaron el premio Nobel por ese descubrimiento. Los LED en realidad son bastante recientes. Si ustedes buscan, por ejemplo, en los libros de la bibliografía que yo les puse, que las ediciones que yo les puse ahí son como del 2010, 2012, todavía hay unas de 2014, casi no hablan de LED o tienen dos o tres frases de LED, porque en 2010 se creó el primer foco LED con un tornillo de Edison. Es decir, a ver, aquí tenemos un, de hecho fue Philips, este foco es marca Philips. El tornillo, el foco LED con esta forma, es decir, con la forma de un foco convencional y con este tornillo que nos permite ponerlo en nuestras casas, tiene apenas 12 años. Es algo extremadamente reciente y aún así, por los grandes beneficios que tiene, ha logrado eh, superar a todas las demás tecnologías y absorber casi la totalidad del mercado. Entonces, es prácticamente la mejor opción en casi todas las aplicaciones, salvo casos muy especiales de utilizar otra tecnología. Pero bueno, ese primer elemento de eficiencia en la iluminación es escoger ya hoy en día exclusivamente focos LED. Duran casi 10 años, son casi irrompibles. De hecho, me está faltando. Bueno, realmente esta pantalla es de plástico, entonces por eso no pasa, ya es muy difícil que pase como con el incandescente que se le daba un balonazo y se rompía por cualquier cosa, y consumen un 10% de un foco incandescente o un 50% de un foco fluorescente. Entonces van a tener potencias entre 7 y 11 watts, que equivalen a entre 40 y 100 watts de un foco incandescente. Compárenlo contra los fluorescentes, que era entre 11 y 15 watts. Los LEDs, en principio, como lo ven ahí, siguen siendo, es un elemento electrónico, tiene un chip, que los otros eran puramente eléctricos, y sigue teniendo el mismo foquito pequeño, esos focos rojos que les decía, pero a una escala mucho más grande y más potente. Tenemos este foco, y si yo le quito esa pantalla, lo que tenemos es esto que pueden ver aquí. Tiene su circuito y tiene, cada uno de estos es un foco LED. Y esto se le pone la pantalla para hacer la luz más difusa, mejorar la curva de distribución y que se parezca a los focos a los que estamos acostumbrados y que conocemos la mayoría del tiempo. De hecho, este foco yo me dedicaba en unas exposiciones, íbamos a vender tecnologías sustentables, aventaba el foco al piso y lo conectaba y veía a la gente que seguía prendiendo. Y la verdad, sorprendía bastante a la gente porque son muy resistentes. Y hubo un momento en el que lo aventé al piso y se separó, se le quitó, se le cayó ya era el último día, se le cayó la pantalla y bueno, la persona a la que se lo estaba demostrando quedó sorprendida. Dijo, bueno, ya se rompió en realidad, pero lo conectamos y lo probamos y seguía prendiendo. De hecho, todavía sigue prendiendo este foco. Entonces, son muy, muy durables y pueden durar hasta 10 años contra 2 meses que duraría un foco incandescente. El asunto o el problema que tienen los LED, porque no son perfectos, es que siguen siendo LEDs azules.
lo que se hace es tener cierto recubrimiento, que es esto amarillo que se le puede ver ahí, y eso mejora la distribución de luz, pero vemos que sigue habiendo un pico bastante importante en la luz azul. Y van a leer ustedes, no me acuerdo si es esta lectura o es la que sigue, sobre el ciclo circadiano, los problemas en sueño, que bueno, supongo que ya se ha vuelto popular eso de la luz azul y de los lentes con filtro de luz azul y que nuestro celular se le pone filtro azul a cierta hora para que nos ayude a dormir. Entonces, como los LEDs son luz azul, eso nos puede generar ciertos problemas y es parte de lo que van a leer en la tarea. Ha ido mejorando, o sea, la forma de estas curvas cada vez más mejorando, entonces es probable que en un futuro cercano pues disminuya, o sea, mínimo ya ese problema de la luz azul con los LEDs. Y en la actualidad no solamente ya son los más eficientes, han bajado mucho los precios, sino que se ha diversificado mucho la forma del LED, de tal manera que ya podemos aplicarlos en cualquier tipo de situación. Ya hay focos con la forma de estos T8 fluorescentes para oficinas. Estos, por ejemplo, son unos que tienen un Color Rendering Index excelente de 97, 98, muy parecido a un foco incandescente y son para ciertas aplicaciones donde es muy importante tener el color adecuado. Ya hay focos LED que parecen focos con filamento tradicionales, por ejemplo, para restaurantes, para cafeterías, pero que son LED, no tienen ese alto consumo. Estos paneles también se han extendido bastante. Ya hay, vamos ahorita a ver que es una luminaria, pero ya se pueden aplicar incluso en zonas industriales como reflectores para exteriores e incluso para iluminación en las calles. Entonces ya hay aplicaciones de iluminación LED para cualquier tipo de iluminación que sea necesaria y por eso es conveniente escoger la iluminación LED como el primer tipo o el único tipo de tecnología que vamos a utilizar. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda de estas tecnologías, de diferentes tecnologías de iluminación que podemos utilizar. ¿Estoy grabando? Creo que sí estoy grabando. Bueno, si no tienen duda, vamos a continuar ahora a otros elementos de importancia en la iluminación artificial. Y vamos a ver que hay una cosa que es el foco o lámpara, que va a ser esa fuente de iluminación eléctrica, que puede ser este foco LED o este foco fluorescente, o, y tenemos contrario a eso, la luminaria. Entonces, imagínense esto que tenemos aquí, donde esta es una luminaria que tiene dos lámparas o dos focos fluorescentes en este caso. Pero ya vemos que también se podría poner LED. Entonces, la luminaria es esa carcasa, ese elemento donde van montados los focos. Y también es un elemento muy importante porque va a modificar la distribución de intensidad de la lámpara. Porque suelen tener este tipo de deflectores y estos deflectores, que también los vemos aquí, están hechos con el ángulo adecuado para evitar los problemas de destellos directos y también con las luminarias adecuadas podemos mitigar el riesgo de reflejos de velo, es decir, que la luz, que esa curva de distribución de intensidad se modifique y sea adecuada para tener una calidad correcta de la iluminación. Y también, bueno, van a proteger los focos de que no se rompan, por ejemplo, en las escuelas es bastante importante eso, y nos va a dar el tipo de iluminación que vamos a tener, que eso ahorita lo vamos a ver. Sobre todo antes era importante administrar el calor que generaban esas luces. De hecho, antes las luminarias estaban conectadas al sistema de aire acondicionado para rechazar ese calor, pero en la actualidad con la iluminación LED nos hemos deshecho prácticamente de ese problema de calor. Y bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de iluminación. Este es un pequeño resumen de lo que les voy a leer. Lo importante sí aquí es, bueno, de lo que les voy a mostrar con imágenes.
Lo importante es el plano, el concepto del plano de trabajo. El plano de trabajo va a ser ese plano donde vamos a estar realizando nuestras actividades. Por ejemplo, en un escritorio, pues el plano que forman todos los escritorios de una oficina va a ser el plano de trabajo. Por lo general, el plano de trabajo se considera que tiene una altura de 70 centímetros, pero eso lo podemos cambiar de acuerdo con la aplicación que tengamos. Y también cuando es un lugar donde solamente se utilizan computadoras, el plano de trabajo puede ser vertical. Ese concepto del plano de trabajo es importante recordar los 70 centímetros de altura estándar y lo vamos a utilizar ahorita en el cálculo de la iluminación. Entonces podemos tener, como les digo, que el tipo de luminaria puede cambiar totalmente la forma en la que de distribución de la intensidad de la luz y eso nos va a permitir dar diferentes tipos de iluminación. Entonces, si tenemos una luminaria que emita exclusivamente hacia arriba, donde la luz va a incidir en el techo y después va a reflejarse y únicamente nos va a llegar esa luz reflejada, nunca nos va a llegar esa luz directa desde los focos, vamos a tener iluminación indirecta, donde la iluminación indirecta depende totalmente de una buena reflectancia en estas superficies superiores. Podemos tener una mezcla donde hay una parte de la luz que va hacia arriba y otra parte de la luz que va hacia abajo, que va a ser directa, indirecta. Si la curva de distribución es omnidireccional, como hablamos que eran las fuentes ideales y me habían comentado que efectivamente se ve esa curva de distribución como un círculo, vamos a estar emitiendo en todas las direcciones posibles. Y entonces vamos a tener un elemento que nos va a dar directamente y otro elemento que va a ser reflejado por prácticamente todas las superficies. Y como pueden ver en las imágenes, diferentes tipos de espacios necesitan diferentes tipos de iluminación. Por ejemplo, aquí en este texto nos dice que si hay muchas pantallas donde cualquier reflejo, o más bien, si cualquier destello directo en la pantalla va a hacer que ya no podamos ver lo que hay en la pantalla, porque tienen una alta reflectancia a las superficies de las pantallas. Entonces, ahí es importante la iluminación indirecta. O, por ejemplo, aquí en una iglesia nos está dando que por ese efecto psicológico que se quiere, necesitamos una iluminación indirecta. Podemos tener el caso totalmente opuesto, donde está la iluminación directa, donde todo sale directamente hacia abajo. Entonces, toda la luz que va a llegar al plano de trabajo va a ser directamente o en una línea recta entre la luminaria y mi plano de trabajo. Y por último, podemos tener la iluminación concentrada o spot, que aquí por ejemplo nos está dando en un teatro, en un cine. Si ustedes piensan en una tienda donde la tienda, cada elemento, por ejemplo, de bolsas, cada bolsa que está en display tiene su propia iluminación para resaltar el elemento. Entonces necesitamos un tipo de luminaria donde la curva de distribución esté muy, muy concentrada. Y luego podemos combinar diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una iluminación directa pero general y una iluminación de un punto muy específico, que va a ser la iluminación ambiental, es decir, la iluminación de todo el cuarto, de toda la habitación, y la iluminación de tarea, que es ya ni siquiera del plano de trabajo, sino del punto, de la zona específica donde estoy trabajando. Y si ustedes recuerdan la clase pasada que vimos los estándares de iluminación, había, por ejemplo, una cantidad de luxes para los pasillos y otra cantidad de luxes para los escritorios. Entonces, si yo ilumino así de manera directa o de manera difusa general, para conseguir el estándar adecuado en escritorios, estoy despreciando iluminación en estos pasillos donde no es necesaria. Entonces yo puedo utilizar iluminación ambiental para cumplir con el valor de los pasillos y para dar ese extra de iluminación que necesito yo en el escritorio, pongo fuentes de luz específicas. Y eso va a ser más eficiente porque voy a estar gastando menos energía. Además, puedo ajustarme a usuarios de diferente edad.
Recuerden que dijimos que las personas de mayor edad necesitan más iluminación porque se empieza a volver opaco el lente que tenemos en el ojo. Entonces, a lo mejor a alguien más joven le puedo poner una lámpara menos intensa y a alguien más grande le puedo poner una lámpara más intensa, pero solamente en su propio plano de trabajo. Y luego, no sé, si lo mencionamos un poco en la parte de confort, donde es muy importante también el que las personas sientan que tienen el control. Psicológicamente eso es importante, por ejemplo, el que yo pueda cambiar el termostato, que pueda abrir las ventanas, que pueda cambiar la velocidad del aire y que pueda cambiar la iluminación a cómo yo me siento. Se ha visto que los rangos de confort se expanden considerablemente cuando se le da cierto control sobre esos elementos ambientales a las personas. Entonces, es bastante bueno el aplicar este tipo de iluminación ambiental y de tarea. No sé si tengan alguna duda de estos tipos de iluminación que podemos tener. Todo bien. Ok, gracias. Eh, bueno, entonces vamos a continuar ahora a ver cómo podemos controlar la iluminación y eso va a ser importante para no desperdiciar cuando no necesitamos estar iluminando. Entonces, aquí también tienen un resumen de esos controles y lo vamos a ver sobre todo con las imágenes para que sea más claro. Entonces, lo primero es sobre todo cuando combinemos, o sea, la mayoría de los espacios van a tener ventanas y la cantidad de luz que viene del exterior va a cambiar de acuerdo con la hora del día. Entonces, no en todas las horas del día, sobre todo en las mañanas y en las tardes, va a ser suficiente la iluminación. Pero la cantidad de iluminación artificial que necesito para compensar y llegar a los niveles adecuados por norma no es la misma en la tarde que en la noche. Entonces, si yo en la tarde prendo todas las luces, voy a estar desperdiciando luz. En la noche prendo todas las luces y en la tarde a lo mejor prendo la mitad o prendo un tercio. O también si tenemos un espacio que se va a utilizar para diferentes tareas, a lo mejor cuando se haga cierta tarea que tenga cierto estándar de iluminación, prendo todas las luces y cuando requiero una tarea que necesita menos iluminación, prendo una menor cantidad. Entonces, en el diseño ideal de iluminación hay que tener múltiples niveles de iluminación. Es decir, que yo entre a un cuarto y no solamente tenga la opción de prender y apagar, sino que tenga prender la mitad de las lámparas, prender todas las lámparas, o prender un tercio, dos tercios y la totalidad. Y así dar diferentes niveles de iluminación. Aquí no lo está poniendo donde cada luminaria tiene 3 lámparas y hay un switch que controla 2 lámparas y hay otro que controla una. Entonces yo puedo prender una lámpara, prender 2 lámparas o prender las 3 lámparas y así ajustarme a diferentes niveles de iluminación. Por ejemplo, muchas oficinas se les ocurre, cuando todavía no está ocupado el lugar, tener las lámparas prendidas, las luces prendidas. Lo ideal pues sería en las tardes, en las noches, tener totalmente apagadas las oficinas. No tiene sentido dejarlo prendido. Por eso ese ejemplo que vimos del Seagram Building, pues se ve muy bonita la iluminación en la noche, pero como ya no hay nadie trabajando, ya no tendría que haber nada prendido. Pero bueno, poco después de que se fue la gente o cuando va a llegar la gente o a lo mejor durante la hora del almuerzo, se puede bajar la cantidad de iluminación para tener un ahorro de energía. Y pues también es importante, o sea, en estos elementos mecánicos o eléctricos o activos, la forma de alcanzar la sustentabilidad es teniendo la mayor eficiencia energética posible. Es decir, alcanzando los estándares de confort, consumiendo la menor cantidad de energía. Otra opción, en vez de tener diferentes niveles de iluminación, va a ser con el dimmer. El dimmer que tiene como estos controles donde es un foco, pero el foco puede iluminar totalmente o puede iluminar menos. Se puede cambiar esa intensidad del foco. Y eso también puede llegar a ser útil
con niveles variables de iluminación. Lo que hay que tener en cuenta es que la eficacia de todas las fuentes de iluminación baja conforme más vamos bajando ese porcentaje de iluminación que queremos. Es decir, la eficacia máxima de todas las fuentes de iluminación es en el 100% y conforme vamos aplicando el dimmer va bajando esa eficacia y eso quiere decir que para la misma cantidad de iluminación tengo que meter más energía eléctrica. Entonces, es mejor tener múltiples niveles de iluminación que utilizar el dimmer. Pero, aunque sea menos eficaz, pues sí estoy teniendo un ahorro de energía eléctrica. Otro elemento son los temporizadores, que hay eh, temporizadores mecánicos, que son estos, y temporizadores digitales y programables. Simplemente eso es un reloj, una alarma que dice cuando sean las 6 de la mañana, apago la luz. Y cuando vuelva a ser la noche, vuelvo a prender la luz. Entonces, eso es útil, por ejemplo, en escuelas o en oficinas donde los horarios de uso de los espacios son muy definidos. Es decir, no tiene sentido que la luz se quede prendida en un salón cuando ya no hay nadie adentro, cuando ya no va a haber clases, o como le digo, que la luz se quede prendida en la oficina cuando ya no hay nadie trabajando, cuando ya terminó el horario laboral. Entonces yo puedo programar automáticamente que se apaguen las luces con este tipo de sistemas. Otro va a ser los sensores de presencia que se han vuelto muy populares recientemente, que es en el mismo sentido, no tiene sentido tener la luz prendida en un cuarto donde no hay nadie. Si yo tengo una cafetería y tengo un baño, mucha gente va a entrar al baño y va a dejar la luz prendida. Entonces, si tengo algo que pueda detectar que ya no hay nadie en el baño y la luz se apague, estoy ahorrando esa energía. Hay varios tipos de sensores de presencia, no vamos a ver con detalle, solo hay que contemplar que hay sensores que funcionan de manera ultrasónica y otros que son infrarrojos. Y hay una enorme variedad de acuerdo con el ángulo que tienen de detección, la sensibilidad, para qué tamaño, cuántos metros cuadrados funcionan, etcétera. Pero bueno, esa es la idea, que poder apagar los lugares, por ejemplo, en una bodega, que solo se prenda la luz cuando entra alguien a sacar algo de la bodega. Nada más que hay que tener cuidado y ajustar la sensibilidad para que no pase que estamos en el baño y se nos apaga la luz, ¿no? Y tienen que estar moviendo la luz para que el brazo para que detecte eh, que el sensor de presencia, ¿no? Entonces, esos tiempos se pueden ajustar y también, por ejemplo, para que no se esté prendiendo cuando estén pasando mascotas. Entonces, todo eso se puede ajustar en los sensores de presencia. Tenemos además las fotoceldas, que la fotocelda lo que hace es detectar la cantidad de luz. Y cuando hay mucha luz, apaga, y cuando hay poca luz, prende. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en la entrada de mi casa ciertas luces por seguridad, pues no tiene sentido que esas luces estén prendidas durante el día. Entonces, cuando atardece, cuando anochece, la fotocelda detecta que ya no hay iluminación ambiental y prende el foco. Y cuando vuelve a amanecer, la fotocelda detecta que ahora sí ya hay luz de día y apaga el foco. Y así es como funcionan la mayoría de las luminarias en exterior, de las farolas en las calles. Obviamente hay que tener cuidado porque ese es el problema que sucede en muchas luminarias de exterior, que la fotocelda quedó abajo de un árbol y por eso siempre está prendida la luminaria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cómo se utilizan estos sistemas. Y por último, podemos juntar todo en lo que llamamos domótica o que son las casas o edificios inteligentes, donde todos estos sistemas, en vez de tener algo así programado, que yo tengo que irle moviendo unas pestañas para activarlo, tengo todo centralizado en un panel de control o lo puedo tener, por ejemplo, para una casa desde mi celular o desde mi computadora. Y en edificios enormes como la Torre Mayor, pues hay un centro de control en el sótano donde la gente de mantenimiento está verificando en todo momento cómo se está comportando el edificio. Y también puedo conectar el sistema de aire acondicionado y ver cómo está la eficiencia específica del edificio, tener varios sistemas eléctricos y intentar disminuir que no se prendan al mismo tiempo todos los equipos eléctricos para mitigar ese consumo.
Como hemos visto, se puede alcanzar la sustentabilidad sin tener tanta inteligencia en los edificios, que es la idea de los sistemas pasivos. Pero bueno, también el apoyarnos de toda esta tecnología también nos puede ayudar a lograr disminuir el consumo de los sistemas activos. No sé si tengan alguna duda de estas tecnologías de control de la iluminación antes de pasar a la siguiente parte. Si no, vamos ahora a entrar a cómo se diseña o una de las formas de cómo se diseña la iluminación. Entonces vamos a ver cómo se hacen esos cálculos particulares. Y lo que vamos a diseñar va a ser la iluminación uniforme. Si ustedes tuvieran en un cuarto nada más una luminaria, lo que pasaría, como no es constante, no es omnidireccional esa curva de iluminación, y aunque lo fuera, las distancias con respecto a la luminaria van variando. Entonces, justo abajo de la luminaria hay mucha iluminación y conforme nos vamos alejando, se va diluyendo esa iluminación. Lo que queremos es que sea constante ese nivel de iluminación en todo el cuarto. Entonces, estos conos de iluminación tienen que coincidir o tienen que unirse en cierto punto. Entonces va a ser importante el tamaño de la habitación, el tipo de luminaria y la separación entre las luminarias. Entonces, para poder diseñar esta iluminación uniforme, lo que se utiliza es el método del lumen. Entonces, recordemos que la fórmula para calcular los lúmenes era que la iluminación es igual al flujo entre el área. Es decir, lúmenes son igual a luxes por metro cuadrado. Entonces, este método de lumen es una aplicación de esa fórmula. Recordemos que una luminaria tiene varias lámparas. Entonces, si yo multiplico el número de luminarias por número de lámparas por cada luminaria, tengo el número de lámparas totales. Y el flujo lumínico total, pues va a ser el flujo lumínico sumado de todas las luminarias, todas las lámparas, perdón. Entonces, pues ya que tengo la cantidad total de lámparas, la multiplico por el flujo, ya puedo tener que tengo 5,000, 10,000 lúmenes en total en mi habitación. Eso lo multiplico por unos factores de eficiencia que van a ser estos, el light loss factor y el coeficiente de utilización, y eso lo dividimos entre el área de la habitación. Para lograr esto hay que tener varias suposiciones. Estamos suponiendo que el espacio está vacío, es decir, como si elimináramos todos los escritorios y divisiones que pueda haber en una oficina, que todas las superficies son difusores perfectos, es decir, que ninguna tiene una reflexión especular o alguna dirección definida, como lo vimos en la clase pasada, que la reflectancia de las superficies es adecuada, que eso también ya lo vimos en los estándares de iluminación, que el mantenimiento va a ser correcto, por ahí hay mantenimiento, que no va a haber variaciones en los productos, es decir, que todas las lámparas van a tener exactamente el mismo flujo lumínico. Es decir, que todas van a tener a lo mejor 100 lúmenes, en vez de que una tenga 100 y otra tenga 99 y otra 101. Y bueno, ahorita también el criterio de espaciamiento tiene que ver con qué tan separadas van. Entonces, la relación de separación de distancia entre cada lámpara depende de la altura que vamos a tener de nuestra habitación. Normalmente es de la altura del plano de las lámparas contra la altura del plano de trabajo. Entonces, la mayoría, vamos a ver unas tablas, tienen algo que le van a llamar spacing criteria, que nos dice esa relación entre distancia de las luminarias y la altura entre el plano de iluminación y el plano de trabajo. Entonces, pues esto pues no tiene mucha complicación, nada más hay que ver para el tipo de lámpara que escogemos, su flujo, y por lo general vamos a despejar la cantidad de luminarias. Vamos a ver cómo se calculan estos factores. Light loss factor, que son los factores que nos dan la pérdida de luz, es la multiplicación de
8 diferentes factores y como son factores de eficiencia, pues simplemente se multiplican entre sí. Los primeros factores son los factores que no se pueden recuperar eh, y los siguientes son los que se recuperan cada que cambiamos las lámparas. Es decir, los primeros 4 dependen de la luminaria y los otros 4 dependen de la lámpara. Entonces, de acuerdo con la temperatura del ambiente, cambia la eficiencia del sistema. También si el voltaje no es el ideal, cambia la eficiencia. La superficie de la luminaria, que en muchas depende de, por ejemplo, a ver, espérenme. Esta, por ejemplo. Para lograr esta distribución muy cerrada de spot, lo que pasa es que nuestra lámpara también va a emitir hacia acá, va a emitir hacia acá, va a emitir hacia acá, y esto tiene una forma parabólica que está concentrando todos los rayos. Entonces, esta superficie tiene que tener una reflectancia bastante alta. Pero con el tiempo se va a ir ensuciando, se va a ir rayando y esa reflectancia va a ir bajando. Entonces hay que tomar en cuenta ese desgaste. Y el factor de componentes, pues tiene que ver, por ejemplo, con las balastas que les había comentado, con la orientación que pueda tener la luminaria, las pérdidas eléctricas. Si queremos hacer un análisis muy detallado, tenemos que calcular cada uno de estos factores. Pero como ahorita nos lo estamos viendo superficialmente, podemos suponer estos valores estándares y que la multiplicación de los primeros 4 factores es de 0.88. Es decir, ya de entrada, por las puras características de la luminaria, perdimos el 12% de la iluminación y hay que compensar por esa situación. Los siguientes factores, el E, el F, el G y el H, los vamos a tener en esta otra, en este otro elemento que tenemos acá. El E va a depender de la suciedad de las superficies del cuarto. Vimos que, vamos de regreso, la iluminación indirecta depende totalmente de la reflexión en el techo y en la parte alta de las paredes. Desde entrada, supusimos que era adecuada las características intrínsecas de reflectancia de la superficie, o sea, que el techo es blanco. Pero se va a ir ensuciando naturalmente. Entonces hay que contemplar esa pérdida de la reflectancia debido a cómo se ensucia esa superficie. Pero, por ejemplo, perdón, para la iluminación directa casi todo llega directamente desde la luminaria. Entonces, si se ensucia el techo, no me afecta tanto. Y por eso, el factor de pérdida de luz depende del tipo de iluminación. Entonces, aquí tenemos los factores que hay que contemplar. El otro va a ser la pérdida de la potencia de la lámpara. Es decir, la cantidad de luz que me dé una lámpara va a ir disminuyendo con respecto al tiempo. Y es lo que tenemos en esta tabla. Ahorita les explico por qué hay 2 columnas. Esto es de uno de los libros que tienen ustedes en la bibliografía y como ven, les digo, la edición es como del 2012, 2014, pero no aparece la iluminación LED. Entonces, bueno, yo aquí les estoy poniendo el valor para la iluminación LED. Y el siguiente caso, el siguiente factor va a ser burn out, que se refiere a las lámparas que se van a fundir. Y en los esquemas de mantenimiento que tenemos hay 2 formas de reemplazar las lámparas. Una opción es reemplazar cada que se funda una lámpara, la cambio, que es lo que solemos hacer en nuestra casa. Se funda un foco y nada más cambio ese foco. Pero hay otra forma que es cuando se fundan, más bien cuando pasen 5 años, por ejemplo, cuando pasen 10 años, cambio todos los focos, la totalidad. Aunque a lo mejor se fundieron unos y va a pasar un año que está fundido y va a haber otros que todavía siguen buenos, pero los voy a cambiar en ese momento. Podríamos pensar que es bastante ineficiente eso, pero imagínense una nave industrial donde los focos están a una altura de 20 metros, donde cada que los cambio los tengo que cambiar con una grúa.
no tiene el más mínimo sentido estar cambiando foco por foco cada que se funden. Lo que tengo que hacer es tener un calendario de mantenimiento y decir, cada 5 años, por ejemplo, voy a cambiar toda la, todos los focos, ¿no? Entonces, eso es más económico. Entonces, en estos factores hay que contemplar ese elemento. Y en el de pérdida de potencia de lámpara también hay que contemplarlo. Por eso hay una columna de reemplazo en grupo y de reemplazo cada que se quema una de las lámparas. Y el último factor va a tener que ver con la suciedad de la luminaria, que también va a depender del tipo de luminaria. Y eso lo tenemos en esta tabla. Como dependiendo del tipo de iluminación, es el tipo de luminaria que se utiliza, es la categoría que tiene, y ahí viene ese factor que va a tener que ver con el polvo que se acumula en la luminaria y mitiga o disminuye la cantidad de luz que está saliendo. Bueno, eso es con respecto al light loss factor. Simplemente es multiplicar todos esos factores. Los primeros 4 son casi dados y los otros dependen del tipo de iluminación y la tecnología de iluminación que tengamos, ¿no? Nada más es buscarlos en esas tablas, multiplicar todo y ya lo podemos meter aquí. Este otro es un poco más de talacha, pero lo vamos a ver aún así. El coeficiente de utilización se calcula mediante el método de cavidades zonales. Y ese método de cavidades zonales hay que crear o calcular esas cavidades zonales. Entonces, imagínense que esto es una habitación vista de perfil. Es decir, esto de acá abajo es el piso y esto es el techo. Podemos hacer un plano, que va a ser el plano de trabajo, y que tiene una altura con respecto al piso, que dijimos que por lo general es de 70 centímetros, pero puede llegar a variar. Y las luminarias también van a estar en un cierto plano, que va a tener una diferencia con respecto al techo. Es decir, pueden haber, vamos a verlo acá, pueden haber unas luminarias que estén pegadas al techo, es decir, que el plano de iluminación sea el mismo que el plano del techo, pero en este caso el plano de iluminación es este y es diferente del plano del techo. Y bueno, va a haber una diferencia de altura entre el plano de trabajo y el plano de las luminarias. Las paredes van a tener una cierta reflectancia, el techo va a tener una cierta reflectancia y también el suelo. Por lo general, los suelos suelen ser más oscuros y suelen tener menores reflectancias. Y los techos suelen tener mayores reflectancias. Entonces, las cavidades zonales son los volúmenes o los espacios contemplados entre estos diferentes planos. Y todo lo que está arriba del plano de la luminaria es la cavidad del techo. Lo que está abajo del plano del trabajo es la cavidad de piso. Y lo que está entre los dos planos es la cavidad del cuarto. Entonces, esas son lo que contempla el método de las cavidades zonales. Entonces, lo primero que hay que calcular va a ser lo que le llaman razón de cavidad o cavity ratio. Entonces, yo puedo calcular un roof, no, ceiling cavity ratio, que sería CCR, room cavity ratio, RCR, y floor cavity ratio, que sería FCR. Entonces, esta es la fórmula para calcular la razón de cavidad. Es 2.5 veces multiplicado por el área de cavidad de zona entre el área del plano de trabajo. Y el área de cavidad de zona va a ser, por ejemplo, para la cavidad del piso, va a ser el área del piso más el área de la pared correspondiente a esta cavidad, es decir, el área de este lado, el área de este lado hasta esta altura y el área también de enfrente y de atrás. Es decir, sumo la parte de abajo y sumo los lados.
Para obtener el área de la cavidad del techo, pues sumo el techo y sumo los lados. Ujú. Y para la cavidad del cuarto, nada más voy a sumar los lados. Ujú. Entonces, sumo esa área y la divido entre el plano de trabajo, tanto para el techo, como para el cuarto, como para el piso. Y voy a tener 3 razones de cavidad. Para un cuarto rectangular, el cálculo es sencillo y es simplemente este cálculo que tenemos aquí, ¿no? No, digo, es realmente sencillo por las relaciones que tenemos de largo y ancho. Si no fuera un cuarto rectangular, por ejemplo, para un cuarto circular, pues cambia un poco esta fórmula o habría que calcularlo directamente con esta fórmula. Y después vamos a tener que seguir este diagrama de flujo, que no tiene ninguna complicación, es bastante sencillo y ahorita vamos a verlo. Vamos a ver el procedimiento, pero como tal no vamos a ver un ejemplo en esta clase, porque van a tener que abrir su bibliografía para buscar el ejemplo. Entonces, en el libro de Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, de las páginas 734 a 738, hay una explicación detallada de cómo se aplica este diagrama de flujo a un ejemplo como tal. Y va a ser importante que lo revisen porque en la serie número 3, esta parte de iluminación es lo que corresponde a la serie número 3, que es muy sencilla, es muy corta, pues van a tener que hacer un ejercicio con el método de cavidades zonales. Entonces, como ven, en el inicio voy a tener las 3 alturas que me definen la altura del plano de trabajo, la altura de la cavidad la altura del plano de luminarias y la distancia entre el plano de luminarias y el plano de trabajo. Son estas 3 alturas. Las 3 reflectancias, reflectancia de techo, de pared y de piso. Y con eso calculo mis razones de cavidad del cuarto, del techo y del piso. Si la razón de cavidad de techo es igual a 0, lo cual quiere decir que el plano de luminaria coincide con el plano del techo, voy a definir una reflectancia de la cavidad de techo. Si es igual a 0, la razón de cavidad de techo, pues la reflectancia de la cavidad de techo es igual a la reflectancia del techo. Si no es igual a 0, tengo que calcular la reflectancia de la cavidad de techo. Y esa la voy a calcular con esta tabla. Entonces busco primero la reflectancia del techo, busco la reflectancia de la pared y busco la razón de cavidad de techo. Suponiendo que tengo una reflectancia de techo de 70%, una reflectancia de pared de 50% y una razón de cavidad de techo de 2, mi reflectancia de la cavidad de techo, que es ρCC, va a ser igual a 48. Y si sale algún otro valor que no está aquí, pues simplemente tengo que interpolar. Así calculo la reflectancia de la cavidad de techo. Luego me voy a la razón de cavidad de piso. Si es igual a 0, la reflectancia de la cavidad de piso es igual a la reflectancia del piso, lo cual nos quiere decir que el plano de trabajo está en el piso. Supongamos, no sé, por ejemplo, que estamos en una tienda de alfombras. Las alfombras las tengo que ver en el piso y me tienen que explicar cómo se ven en el piso. Entonces, el plano de trabajo es el piso y coincide con justamente ese plano del piso. Para los otros casos donde la razón de cavidad de piso no es de 0, tengo que calcular esa reflectancia de la cavidad de piso con una tabla. Y es la misma tabla, nada más que ahora voy a buscar la reflectancia del piso. Entonces, suponiendo que tengo una reflectancia de piso de 30%, una reflectancia de pared de 50% y una razón de cavidad de piso de 1, la reflectancia de la cavidad de piso va a ser de el 27%. Y así ya calculé mi reflectancia de cavidad de piso y mi reflectancia de cavidad de techo. Y ya con estas dos reflectancias, ahora sí puedo calcular el coeficiente de utilización, que es con esta otra tabla.
Esta tabla, esto es un pedazo de la tabla. Ustedes pueden ir al IESNA Lighting Handbook, que la IESNA es la Asociación de Iluminación de Estados Unidos. Es como la SRAE es para ventilación, para el HVAC. La IESNA es para iluminación. Entonces, eso lo pueden revisar en su bibliografía y de la página 410 a la 418 vienen tablas y tablas y tablas de este tipo o en Google Classroom, en la entrada para esta clase, ustedes pueden encontrar un documento que tiene esas tablas. Entonces, cada elemento de la tabla corresponde a un tipo de luminaria. Ven, nos viene una imagen de una luminaria genérica, nos viene cómo es esa curva de distribución de esa luminaria y pues viene bastante información. Para encontrar el coeficiente de utilización, voy a tener que buscar el coeficiente de reflectancia de techo, la reflectancia de la cavidad de techo, la reflectancia de la pared y luego escoger la razón de cavidad de cuarto. Entonces, si tuviera yo, por ejemplo, una reflectancia de cavidad de techo de 50%, una reflectancia de pared de 50% y una razón de cavidad de cuarto de 7, entonces el coeficiente de utilización es de 0.22. Es quiere decir que del 100% de luz que está emitiendo mi luminaria, únicamente el 22% va a estar realmente iluminando mi plano de trabajo. Entonces estoy perdiendo el 78% de iluminación. Entonces, la idea es buscar maximizar este coeficiente de utilización y para maximizarlo hay que aumentar las reflectancias y utilizar una luminaria adecuada. La otra información que trae esto, por ejemplo, es qué tipo de lámpara se utiliza. Estos pues, son otros factores que no estamos viendo ahorita y trae el criterio de espaciamiento en dos direcciones diferentes, porque no siempre son homogéneos esos criterios de espaciamiento. Ese criterio de espaciamiento es el que tenemos nosotros aquí, que nos va a dar esa relación entre la distancia y la altura. Y ya con el coeficiente de utilización lo meto, es otro factor de eficiencia, y ahora sí puedo saber cuánta iluminación me va a dar mi combinación de luminarias y lámparas. O despejar para saber cuántas luminarias necesito para cumplir con un valor de iluminación. Todavía falta algo. En caso de que la reflectancia de la cavidad de piso, que también calculamos aquí, sea igual al 20%, ya no hay que hacer ninguna modificación. Si no lo es, hay que hacer esta otra tabla. Y si ustedes ven, aquí vienen las instrucciones. Si mi reflectancia de cavidad de piso fue del 30%, voy a multiplicar el coeficiente de utilización por este valor. Y si es del 10%, lo voy a dividir. Entonces, si yo tengo una reflectancia de cavidad de techo de 70%, un coeficiente, pero una razón de cavidad de cuarto de 7, y tengo una reflectancia de cavidad de piso del 30%, el coeficiente de utilización que obtuve de aquí lo voy a multiplicar por 1.02 y ya obtengo el coeficiente de utilización final que puedo meter en mi fórmula del método de Lumen. Si por el contrario fuera del 10%, pues lo que obtenga yo de aquí lo divido entre 1.02. Y ya con eso yo puedo ver la cantidad de luminarias que tengo, que necesito para cumplir con el estándar de iluminación en cierto cuarto. Entonces ustedes van a entrar a su libro y van a ver ese cálculo paso a paso siguiendo este diagrama de flujo para, creo que es un cuarto de una escuela. No sé si tengan alguna duda de esta parte del método de cavidades zonales. Si no, de cualquier manera, pueden ustedes leer el ejercicio y cualquier duda que les quede me pueden preguntar sin ningún problema. Ahora,
no es la única forma de calcular la iluminación, porque además no siempre vamos a querer tener iluminación uniforme. A veces quiero tener, por ejemplo, este caso de la iluminación concentrada no es una iluminación uniforme, entonces no puedo utilizar ese método. Para la iluminación ambiental sí puedo utilizar ese método, pero para la iluminación de tarea no lo puedo utilizar. Entonces, para ese caso, lo que voy a utilizar va a ser el método para calcular la iluminación puntual. Entonces, hay una forma de aproximar. Vimos nosotros que la iluminación en luxes realmente es igual a el flujo en lúmenes entre el área en metros cuadrados. Pero como hay una relación inversa entre la distancia a la que me encuentre y el área, y ahí suponiendo que tengo un ángulo sólido constante, puedo hacer esta aproximación para la iluminación. De suponer que la iluminación es aproximadamente la intensidad en candelas entre la distancia al cuadrado por el coseno del ángulo con el que está incidiendo. De hecho, si bien es muy parecido a esa fórmula que tenemos para la luminancia, que es en candelas por metro cuadrado. De hecho, en el video que vieron ustedes, veíamos que también se puede aproximar la luminancia a partir de la iluminación. Entonces, simplemente lo que yo voy a tener va a ser... ok. Voy a tener cierta curva de distribución de intensidad para cierta luminaria o cierta lámpara. Por ejemplo, aquí me dice que a 0 grados, es decir, verticalmente, tengo una intensidad de iluminación de, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5. De 9200 lúmenes, ¿no? Si me voy por el contrario a 30 grados, tengo una intensidad de iluminación de 9050 más o menos. Y a 60 grados tengo una intensidad de iluminación de, a ver, 4000, no, sí, 4800 más o menos. Entonces, yo tengo mi punto, calculo el ángulo que tiene y calculo la distancia. Con ese ángulo puedo calcular la intensidad de iluminación en candelas. Y ya con la distancia y también con este mismo ángulo, puedo calcular la componente vertical de la iluminación, que es la que me interesa con esta aproximación. Y así yo tengo la cantidad de iluminación en un punto. Pero además, yo podría calcular esto para no solamente un punto, sino para todos los puntos posibles en el cuarto y así hacer una serie de curvas que me den la misma iluminación, que ese va a ser las gráficas de Isolux. Aparte, a veces me las da el fabricante, también yo las puedo crear y de hecho en su serie van a tener que crear una gráfica de Isolux. Muchas veces se utilizan para exterior, de hecho así es como se hace el diseño de iluminación en exterior, que no lo vamos a ver con detalle, pero también se puede utilizar en interior. Entonces, así es más o menos cómo se vería la iluminación con una curva de Isolux. Lo que resulta es que va a haber una serie de curvas, como si fueran curvas de nivel, donde la iluminación va a ser exactamente la misma cantidad de luxes. Es decir, si yo calculo esto, considero la simetría de esto, voy a tener círculos de misma iluminación. Y por eso son isolux. Iso igual lux iluminación. Entonces, pues yo la puedo fabricar y aquí es donde viene lo interesante. Yo puedo hacer una superposición de la iluminación. Es decir, supongamos que esto que tengo en el centro es un escritorio. Y lo que tengo, todas estas con Fs, son las luminarias. Y yo quiero calcular la iluminación en este centro de este escritorio.
Hay varias formas. Una forma sería con el método de la iluminación en un punto, donde calculo la distancia de aquí a acá, el ángulo y tomo la iluminación. De aquí a acá, iluminación. De aquí a acá, iluminación. Y de aquí a acá. Y sumo todo y obtengo la iluminación total. Pero si yo les cambio la orientación de las diferentes luminarias, pues va a ser un lío porque van a tener que repetir todo ese cálculo. Otra forma sería pues poner mi curva de Isolux centrada en cada luminaria. Pongo una curva aquí, pongo otra curva acá, pongo otra curva acá y luego leo el valor de mis curvas en cada punto y voy sumando lo de todas y cada una. Pero al superponer todas estas curvas se va a hacer un desastre en esa gráfica. Resulta que puedo yo invertirlo y poner el centro de mi curva de Isolux en el centro de mi escritorio. Es decir, la centro en el punto donde quiero ver la iluminación. Y lo que voy a hacer, pues va a ser leer la iluminación con respecto, es decir, la curva que intersecta en cada luminaria. Es equivalente porque si yo pongo, o sea, hay una cierta distancia de aquí a acá, y si yo hubiera centrado la curva aquí, obtendría la misma distancia y obtendría el mismo valor que si yo la centro en el escritorio. Pero así nada más tengo que poner una curva y no poner 10, 20 curvas. Entonces veo, por ejemplo, para la luminaria F11 tengo una iluminación de 400 luxes. Para la F3 tengo como de 75 luxes. F10 también 400 luxes. F18 como 100 luxes. Y eso lo voy anotando en una tabla para cada una de ellas. Y lo sumo y obtengo que el total de iluminación en ese escritorio va a ser de 2570 luxes. Entonces, esa es la practicidad de tener una gráfica de Isolux que se construye a partir de la curva de distribución de iluminación y del método de iluminación en un punto. Bien, entonces eso es todo lo que vamos a ver nosotros de iluminación artificial. Déjenme paro la grabación.